Más de 58,000 almas valientes se congregaron en Sinaloa, alzando su voz en un clamor unánime por la tranquilidad y la seguridad. 58,000 ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que decidieron romper el silencio y la inercia del temor. ¿Y cuál fue la reacción del gobernador, Rubén Rocha Moya? Lejos de atender el angustioso llamado, se mofó de su reclamo. Los felicitó con un tono de sorna, como si su marcha fuera una trivial celebración deportiva, y les espetó que su número no era suficiente para forzar su dimisión. Mientras tanto, en un acto de flagrante desafío y desprecio hacia la autoridad federal, y justamente cuando los organizadores de aquella multitudinaria protesta viajaban a la capital para ser escuchados, el equipo encargado de la seguridad nacional, que sesionaba en Culiacán, fue recibido con un feroz enfrentamiento armado que cobró la vida de 11 personas. 11 almas perdidas en un día en que se prometía buscar soluciones. Así, en este estado de desolación, se encuentra Sinaloa. Así de lacerante es la realidad de nuestra amada República Mexicana. Y aquí emerge lo que ninguna otra fuente te está comunicando con la profundidad necesaria, lo que los medios masivos apenas visibilizaron con superficialidad, lo que la administración pública desea fervientemente que olvides o que pase desapercibido. Fue en una jornada dominical, el 7 de septiembre, cuando una asombrosa cifra de 58,000 residentes de Culiacán salieron a las avenidas y plazas. Mujeres y hombres, niños y ancianos, empresarios y trabajadores, familias enteras, ciudadanos comunes que, aún con el pavor anidado en sus corazones, optaron por transmutar ese miedo en coraje. Convirtieron su angustia y su terror en un clamor angustioso y colectivo que resuena con una única exigencia: queremos vivir en paz. Este acto no fue ni remotamente sencillo, pues en la entidad sinaloense, manifestarse públicamente puede significar exponer la propia existencia. Reflexiona detenidamente sobre esto. En un territorio subyugado por la delincuencia estructurada, donde los tiroteos son una parte lamentablemente cotidiana de la vida, donde individuos son privados de su libertad a la vista de todos a plena luz del día, 58,000 habitantes tomaron la determinación de salir a las vías públicas, de jugárselo todo, de enfrentar cara a cara su profundo temor. Y lo hicieron porque ya no les quedaba otra alternativa, porque las autoridades los habían abandonado a su suerte, porque sus lamentos no encuentran eco en ningún despacho oficial, porque se sienten completamente solos. La reacción del mandatario estatal, Rocha Moya, no fue otra que aplaudirles y congratularlos, como si se tratara de una broma de mal gusto, como si el inmenso sufrimiento de su pueblo careciera de relevancia, como si los caídos no tuvieran valor alguno, como si 58,000 personas clamando «ya basta» fuera motivo de regocijo y no de una profunda vergüenza. Ese es el grado de desfachatez que impera. Esa es la profundidad de la indiferencia. Ese es el gobernante que la fuerza política en el poder defiende y ampara sin recato. Pero los organizadores de aquella trascendental marcha no guardaron silencio, ni mucho menos se quedaron de brazos cruzados. Viajaron a la capital del país, donde fueron recibidos en el augusto recinto del Senado de la República, y lo que allí declararon merecería acaparar los titulares de todos los medios informativos de la nación, pero no lo está. ¿Por qué? Porque a la administración en turno no le beneficia en absoluto que esta información sea divulgada y conocida por la ciudadanía, porque lo que revelaron desmonta por completo el discurso hegemónico, porque lo que denunciaron ratifica nuestras intuiciones más profundas, aquello que todos sospechamos pero pocos se atreven a expresar en voz alta. Marta Reyes, en representación de Coparmex Sinaloa, lo manifestó con una claridad cristalina. Hemos emitido un clamor desesperado a la municipalidad, a la entidad federativa, y han sido oídos sordos. En Sinaloa, la brutalidad no se reduce a meros datos numéricos. Y no es una estadística fría y distante. Es el vacío desgarrador dejado por un ser querido desaparecido que jamás regresó. Es el emprendimiento familiar clausurado a causa de la coacción criminal. Es la fuente de ingresos aniquilada porque la rampante inseguridad no permitió su desarrollo y expansión. Sus palabras resonaron con una fuerza inusitada en aquel salón senatorial, porque ella no hablaba de cifras abstractas, sino de personas,
de núcleos familiares desintegrados, de anhelos frustrados, de existencias cercenadas, de un estado entero que subsiste sumido en el terror, mientras el gobierno desvía la mirada con pasividad. Si tú también crees que las autoridades deben escuchar a los habitantes de Sinaloa y actuar en consecuencia, comenta ahora mismo. Ya basta. Las estadísticas expuestas por estos ciudadanos valerosos resultan, sencillamente, abreviadoras. Más de 25,000 puestos de trabajo extinguidos en el lapso de un año. 25,000 familias que se quedaron sin medios para subsistir. 25,000 individuos que carecen de la posibilidad de llevar alimento a sus mesas, porque la galopante inseguridad ha destruido la economía local. Y no se trata de simples números fríos. Son progenitores imposibilitados de cubrir las cuotas educativas de sus descendientes. Son madres que se ven forzadas a tomar la desgarradora decisión de elegir entre la alimentación de sus hijos o el pago del techo que los cobija. Son jóvenes que observan cómo su porvenir se diluye en una entidad que la administración pública ha abandonado a su suerte. Cerca de 100,000 individuos desalojados de sus hogares. 100,000 familias enteras que tuvieron que dejarlo todo y escapar y huir, porque el gobierno se muestra incapaz de protegerlos. Gente que abandonó su casa, su empleo, su vida entera, sus recuerdos, todo lo que construyeron con esfuerzo durante años, y simplemente se marcharon. Escaparon de su propio estado, de su propia tierra, viviendo como exiliados en su propia nación, porque permanecer significaba arriesgar su vida y la de los suyos. La inscripción estudiantil en las instituciones universitarias y de educación básica decreció en más del 15%. Los jóvenes están emigrando. Los núcleos familiares se están yendo. Sinaloa se deshabita progresivamente, se vacía. Quienes tienen la posibilidad de escapar, huyen. Quienes no pueden, se quedan a expensas de los delincuentes, a merced de una administración que los desamparó, a merced de un gobernador que se burla de su profundo sufrimiento. Y existe un dato que, personalmente, me produjo un escalofrío gélido. Una información que debería acaparar la atención nacional. Un hecho que tendría que indignar a cada uno de los mexicanos. Los menores en las escuelas primarias de Sinaloa han implementado un procedimiento para arrojarse al suelo cuando se desatan los tiroteos. Niños en los centros educativos adquiriendo habilidades de supervivencia en vez de alfabetizarse, aprendiendo a resguardarse debajo del mobiliario escolar en lugar de asimilar las matemáticas, internalizando que los proyectiles pueden irrumpir por los cristales de las ventanas en cualquier momento. Imaginen lo que significa ser un infante de tan solo 6 años y que tu maestra te instruya sobre qué hacer cuando escuchas detonaciones de arma de fuego. Imaginen crecer con ese temor omnipresente. Imaginen que esa sea tu cotidianidad. Esa es la cruda realidad de Sinaloa hoy. Eso es lo que la fuerza política en el poder ha consentido que ocurra. Eso es lo que Rocha Moya celebra y aplaude con descaro. Niños traumatizados. Niños aterrados, niños que, en lugar de jugar y aprender, son forzados a aprender a sobrevivir en medio de los enfrentamientos armados. El licenciado Ricardo Beltrán Verduzco, líder de la Alianza Mexicana de Profesionales del Derecho a nivel nacional, fue aún más contundente en sus declaraciones. No escatimó en sus palabras ni se guardó nada. Habló con la verdad cruda que la administración desea acallar. Dijo: vivimos en un estado donde el narcotráfico ha tomado el control, y me atrevo a afirmar más que un narcoestado, una estructura gubernamental con tintes mafiosos, donde el hampa ha infiltrado el sector energético, la producción agrícola, el tráfico de drogas y numerosas otras esferas de la actividad económica. Un estado gangsteril. Esas fueron sus palabras precisas, pronunciadas por un abogado reconocido, presidente de una alianza nacional, declarando en el Senado de la República que México es un estado con una estructura mafiosa, que la delincuencia organizada ha extendido su dominio más allá del narcotráfico, abarcando la totalidad del ámbito. El combustible, la agricultura, los negocios, la política, todo se encuentra viciado por la criminalidad, todo está contaminado, todo está podrido hasta la médula, y denunció algo que todos conocen en secreto, pero nadie se atreve a expresar en voz alta, que hubo un acuerdo, pero no una concertación con el pueblo.
sino una connivencia abierta con las organizaciones delictivas. Vía Presidenta Sheinbaum, vía Andrés Manuel López Obrador, vía Rocha, se llegó a un entendimiento con los transgresores de la ley. Esas fueron sus palabras exactas, pronunciadas en el augusto recinto del Senado de la República, frente a las cámaras, señalando sin ambajes a la administración por coludirse con los infractores, por defraudar a la ciudadanía, por comprometer la soberanía nacional. Y nadie lo refutó. Ninguna autoridad salió a decir que era una falsedad. Nadie presentó pruebas que demostraran lo contrario, porque simplemente no las hay, porque el pacto existe, porque la estrategia de abrazos, no balazos, no fue sino un acuerdo velado con la delincuencia, enmascarado como política de seguridad pública. Y las consecuencias son evidentes: 100,000 desalojados, 25,000 puestos de trabajo extinguidos, infantes siendo instruidos en técnicas de supervivencia, tiroteos diarios y un gobernador que aplaude y se mofa. Comenta: narcoestado. Si consideras que México ya traspasó esa línea hace mucho tiempo, mientras estos valerosos ciudadanos exponían la crítica situación en el Senado, ¿saben qué acontecía en Sinaloa? El equipo encargado de la seguridad nacional, liderado por la figura principal del Ejecutivo, sesionaba en Culiacán. El secretario de Seguridad arribó, supuestamente, para coordinar acciones destinadas a restablecer la tranquilidad en la entidad. Llegó con una imponente comitiva de protección, con apoyo aéreo de helicópteros. Llegó con todo el aparato del Estado desplegado. Y ese mismo día, a pocos kilómetros, en Nabolato, se desató un brutal enfrentamiento armado que cobró la vida de 11 personas. 11 individuos fallecidos el mismo día en que llegaba el equipo de seguridad, como si los delincuentes les estuvieran enviando una clara advertencia, como diciéndoles: la autoridad reside aquí, en nuestra esfera, no en la suya, como mofándose impunemente de la administración en su propia cara, como demostrando que pueden actuar a su antojo, en el momento que les plazca, sin enfrentar represalia alguna. Y el equipo de seguridad fue incapaz de actuar, limitándose a deliberar, a emitir comunicados oficiales, a comprometerse a medidas que jamás se concretan. La senadora Lili Telles, quien tuvo el honor de recibir a los organizadores de la marcha, formuló un desafío frontal a la presidenta y un reto que tendría que ruborizar a cualquier líder con un mínimo ápice de decoro. Le espetó: la reto, presidenta Sheinbaum, a que no tema al sentir popular, a los representantes del pueblo de Sinaloa, que están aquí en el Senado y que tienen todo el derecho de exigirle que ya establezca el orden. Y fue más allá, pronunciando algo que captura la esencia de la coyuntura, algo que todos pensamos en silencio, pero pocos se atreven a expresar. Estamos hastiados de que usted declare que no siente miedo, pero solo en la retórica, presidenta, porque en su proceder, en la praxis, se percibe su gran temor. Si no es capaz de resolver la situación en Sinaloa, mucho menos podrá con el conjunto de México. Y tiene toda la razón. La figura principal del Ejecutivo habla mucho, promete mucho, pero en realidad no hace absolutamente nada. Afirma no tener miedo, pero evade ir a Sinaloa. Declara que pacificará el país, pero los tiroteos continúan imparables. Proclama poseer una estrategia, pero nadie la ve. Pura verborrea, meras ilusiones, completa falacia. Mientras tanto, la población continúa pereciendo, los núcleos familiares siguen desplazándose, los infantes continúan siendo instruidos en técnicas de supervivencia. Y esta desgarradora realidad lleva ya un ciclo completo, un año entero de esta denominada contienda con el narcotráfico en Sinaloa. Un año desde que uno de los principales cabecillas del crimen organizado fue aprehendido en los Estados Unidos. Un año de tiroteos diarios, un año de personas en paradero desconocido que nadie busca. Un año de comercios clausurados por la presión del chantaje. Un año de familias enteras escapando de su propia tierra. Y el gobierno ha sido incapaz de hacer nada. Absolutamente nada. Ningún logro palpable. Únicamente pretextos, falsedades y apariencias. Y lo que resulta más ultrajante es la reacción de la figura principal del Ejecutivo, cuando se produjo la captura del cabecilla del crimen organizado.
porque en lugar de celebrar que una nación vecina aprehendiera a uno de los capos más buscados del mundo, ella manifestó su desagrado. Presentó una queja a la administración norteamericana. Se ofendió como si la detención de un traficante de drogas constituyera un acto perjudicial para su gestión. ¿Qué tipo de mandataria se irrita ante la aprehensión de un líder criminal? ¿Qué modalidad de administración pública ampara a los traficantes de estupefacientes? Y ahora, paradójicamente, intenta atribuir a esa captura el recrudecimiento de la violencia en Sinaloa. Quiere argumentar que todo se descompuso porque Estados Unidos aprehendió al cabecilla. Pero la senadora Telles lo dejó muy claro. La coyuntura no empeora por la detención de un infractor. Se agrava porque los delincuentes no son aprehendidos. Así de simple. La brutalidad existe porque el gobierno no cumple con su labor, porque optan por la negociación en lugar del enfrentamiento, porque priorizan la connivencia sobre la aplicación de la ley. Comenta Rocha: si crees que el gobernador de Sinaloa debería dimitir de su cargo de manera inmediata. Y hablemos un poco más de Rubén Rocha Moya, el gobernador que se mofó de una multitud de 58,000 personas que desfilaron implorando tranquilidad. El gobernador que los congratuló y aplaudió como si de un festejo se tratara, ignorando su dolor. El gobernador que espetó que su número era insuficiente para forzar su dimisión. ¿Cuántas vidas más deben perecer? ¿Cuántos hogares más deben desplazarse forzosamente? ¿Cuántos infantes más deben aprender a protegerse en el suelo de las escuelas para que este individuo admita su fracaso rotundo? 58,000 personas no son suficientes para él. 58,000 clamores resonando. Ya es suficiente. No le conmueven. 58,000 ciudadanos exponiendo su integridad para salir a protestar no le afectan en lo más mínimo. ¿Qué magnitud de tragedia requiere Rocha Moya para encarar la crisis con la seriedad que amerita? 100,000 fallecidos, 200,000 reubicados, y que la totalidad del estado de Sinaloa sea despojada de su esencia, y los ciudadanos de Sinaloa lo expresaron con meridiana claridad en el Senado. Tenemos un mandatario ensordecido y enmudecido, pero además ineficaz. Un gobernador descarado y carente de pudor que únicamente se mofa del anhelo de sosiego de los sinaloenses. Esas son las palabras de la gente que vive allí. De la gente que sufre cada día el horror. De la gente que perdió a seres queridos, puestos de trabajo, hogares. Y su gobernador únicamente se burla de su desdicha. Y denunciaron que Rocha Moya está siendo amparado directamente desde la máxima sede del Poder Ejecutivo, que la administración central lo encubre con descaro, que se le considera intocable por su afiliación partidista, que la fidelidad a la facción política prevalece sobre la existencia humana de los sinaloenses, que miles pueden perecer, que 100,000 pueden exiliarse, que los que sean pueden desaparecer. Pero mientras sea miembro del partido gobernante, Rocha Moya goza de protección, inmunidad e invulnerabilidad. Todo esto, mientras su comunidad se desangra sin cesar. Los organizadores de la marcha afirmaron que su partida no debería ser un retiro apacible a su hogar, que debería ser sometido a una investigación profunda, porque Rocha Moya tiene mucho que explicar, porque existe un sinfín de interrogantes sin solución, porque la situación de Sinaloa no puede atribuirse únicamente a la ineptitud. Existe un trasfondo adicional que los ciudadanos conocen y por el cual exigen justicia. Hasta la próxima entrega audiovisual. Y recuerda, el Sinaloa está clamando con 58,000 voces que imploran sosiego. Y la administración replica con mofas, con pretextos vacíos, con tiroteos que arrebatan la vida a 11 personas, justamente en la misma jornada de la llegada del equipo de seguridad. Pero los sinaloenses no cejan. Los habitantes de Sinaloa se alzan y nos están alertando a todos los connacionales. Despierten, porque esta realidad puede ser la suya mañana. Hoy es Sinaloa. Mañana podría ser su entidad. Mañana podrían ser sus hijos siendo instruidos en la supervivencia. Mañana podría ser su familia desplazándose, huyendo de todo. Mañana podrían ser ustedes manifestándose y que el mandatario estatal se mofe de su dolor. Pero nosotros no olvidaremos. Nosotros continuaremos informando. Nosotros seguiremos demandando que el gobierno haga su trabajo.
Porque Sinaloa merece tranquilidad. Porque México merece sosiego. Porque la infancia merece asistir al colegio sin temor. Porque los hogares merecen habitar sus viviendas en paz. Porque los empleados merecen mantener sus fuentes de ingreso. Ya hubo demasiada hegemonía de la violencia, demasiado mutismo cómplice, demasiada indiferencia descarada. Es tiempo de actuar. Suscríbete y no te pierdas cómo esta historia de terror está a punto de cambiarlo todo.